Cordial saludo, mi nombre es Beatriz Adriana Ríos y vengo a presentarles la tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? Es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos, como por ejemplo el expositivo, el científico, el argumentativo, narrativo y muchos otros que existen. Esta también se encarga de organizar los diferentes tipos, por ejemplo, en la descripción, el narrativo, el diálogo, la exposición y el argumentativo. Hoy les vengo a hablar de la narrativo. Lo narrativo presenta un conjunto de hechos organizados cronológicamente, dando explicación de una historia real o ficticia. Por ejemplo, el cuento, la leyenda, el mito, la novela, la poesía, la crónica. Este se estructura en dos partes. La parte externa y la parte interna. La parte externa se referencia por formas que presenta el texto. La parte interna depende de la manera de organizar la narración y la acción estructural del personaje. A continuación, mis compañeros le van a presentar el resto de textos. Un texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Se usa para la divulgación principalmente de ideas o conceptos de interés o con intención de comunicar datos específicos referentes a diversos ámbitos como el científico, jurídico, académico, entre otros. La base de este tipo de textos es la exposición de hechos objetivos basándose en datos comprobables y que se pueden corroborar. Hay dos tipos de textos expositivos: los divulgativos, dirigidos a sectores amplios, donde los receptores no necesitan conocimientos previos sobre el tema, como los periódicos, noticieros y publicaciones similares. Y por otro lado encontramos los especializados, en los que se requiere un nivel de conocimiento previo más elevado, como en los que se tratan temas de medicina, química, derecho, entre otros. Mi nombre es Jorge Cortés. Vamos a los textos argumentativos. Estos son aquellos que presentan recursos, alegaciones, justificaciones con el fin de persuadir al lector de un determinado punto de vista. He encontrado varios argumentos. Eso está: argumento a autoridad, argumento de lógica, argumento de causa y consecuencia, argumento de analogía, argumento de fuga, entre otros. Esto se divide en tres partes, que ahí está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ejemplos de texto argumentativo, pues ahí encontramos texto publicitario, una carta de opinión, un discurso político, entre otros, ya que abarcan muchos temas. Muchas gracias. Los textos discontinuos se refieren a la organización de la información en fragmentos separados en lugar de una secuencia continua de texto. Esto puede incluir elementos gráficos como imágenes, tablas, diagramas, así como elementos no lineales como hipervínculos en documentos digitales. La información siempre se va a presentar de manera no lineal y lo que le permite a los lectores acceder a diferentes partes del texto según sus necesidades o intereses. Ejemplo, la infografía, que es una representación visual que combina imágenes, gráficos y texto para transmitir información de manera concisa, como mapas de procesos, datos estadísticos o instrucciones paso a paso. Diagramas de flujo, que es un esquema gráfico que muestra los pasos de un proceso o sistema ayudando a comprender la secuencia de eventos de manera no lineal. Las tablas comparativas, los mapas conceptuales, el índice interactivo, presentaciones multimedia, las páginas web y el manual de instrucciones con paso a pasos no secuenciales. Los textos informativos. Los textos informativos son aquellos que buscan comunicar hechos de la realidad de la manera más objetiva posible, es decir, sin incluir emociones, opiniones o deseos de su emisor. Los textos informativos suelen tener un lenguaje denotativo y formal a fin de transmitir informaciones claras y precisas. Este tipo de textos lo utilizamos prácticamente en todas las esferas de nuestras vidas, por ejemplo en un manual de instrucciones, en una receta de cocina o en un libro escolar. Hay dos tipos de textos informativos: los divulgativos, que su lenguaje es accesible para cualquier lector, a diferencia de los especializados, no va dirigido a un receptor con formación en algún campo particular del saber. También tenemos los especializados,
que su lenguaje puede ser académico o técnico. Estos sí van dirigidos a lectores con formaciones y conocimientos para comprender el contenido del texto.